Nunca le conté esto a nadie. Nunca. Guardé este dolor tan adentro, tan enterrado debajo de las arepas que amasaba cada mañana, debajo de las misas de los domingos, debajo de las sonrisas que le regalaba a mis vecinas del barrio Santa Fe, cuando me preguntaban cómo estaba mi matrimonio, que a veces yo misma dudaba si todo había sido real o si era una pesadilla que se repetía sin que yo pudiera despertar. Pero tengo 74 años ahora, 74 años vividos, sufridos, llorados y también, gracias a Dios, celebrados. Y hay cosas que una mujer no puede llevarse a la tumba sin antes haberlas dicho en voz alta, aunque sea una sola vez, aunque le tiemble la voz, aunque los ojos se le llenen de lágrimas como se me están llenando a mí ahora mismo, mientras les hablo. Soy la abuela Marta. Nací en Bogotá, Colombia, en un barrio donde las casas olían a eucalipto y a chocolate caliente, donde las madres tendían ropa al sol y los niños jugaban trompo en las calles empedradas. Crecí creyendo que el matrimonio era lo más sagrado que le podía pasar a una mujer, que encontrar un buen hombre era la meta, la llegada, el premio después de toda una infancia de portarse bien y rezar el rosario. Nadie me dijo lo que podía pasar después de llegar a esa meta. Nadie me preparó para lo que estaba esperándome del otro lado del altar. Tengo 4 hijos, 5 nietos que son la luz de mis ojos. Espera, sé que estoy entrando en medio de la historia, pero mira esto un momento. Esta es María Elena, ella es suscriptora aquí del canal de Doña Mima. Y hace un tiempo, ella misma nos escribió contando algo que le estaba pasando. Después de los 50, empezó a sentirse incómoda con su cuerpo, se miraba al espejo y ya no se reconocía. Intentó cuidarse, comer mejor, pero sentía que nada funcionaba como antes. Y eso le afectaba, no solo físicamente, sino también en su confianza. Hasta que decidió probar Honey Burn. Al principio dudaba, como muchas personas. Pero al ser una opción natural, con textura tipo miel, sin azúcar añadida y fácil de tomar, decidió darle una oportunidad. Y poco a poco, empezó a notar cambios. Se sentía más ligera, su cuerpo empezó a responder mejor, y lo más importante, volvió a sentirse bien con ella misma. Hoy fue ella misma quien nos autorizó a compartir su historia, porque sabe que muchas mujeres están pasando por lo mismo. Ahora, si tú quieres ver lo que ella vio, el enlace está aquí abajo, en los comentarios. Solo baja un poco la pantalla, entra en los comentarios, y toca el enlace que está fijado. Ahí puedes ver toda la información con calma. Hazlo ahora, y luego seguimos con la historia. La razón por la que me levanto cada mañana con una sonrisa genuina. Vivimos aquí en Bogotá todavía, en el mismo barrio donde yo crecí, aunque el barrio ya no es el mismo. Las calles están asfaltadas, las casas son de ladrillo, y los niños ya no juegan trompo, sino que miran pantallas. Pero hay algo que no cambia, y es que las mujeres seguimos cargando historias que nunca contamos, dolores que nunca nombramos, cicatrices que cubrimos con ropa de manga larga, aunque haga calor. Hoy voy a nombrar el mío. Me llamo Marta Cecilia. Me casé a los 18 años con un hombre que se llamaba Rodrigo. Rodrigo Enrique. Alto, de piel trigueña, con un bigote que él se recortaba con mucho orgullo los sábados, antes de ir al estadio. Lo conocí en una fiesta de 15 años de mi prima Esperanza, en el año de 1968. Él tenía 26 años. Yo tenía 16 cuando nos conocimos, 17 cuando empezamos a hablar más en serio, 18 cuando mi papá dio el permiso para casarnos. Mi papá dijo que Rodrigo era un hombre trabajador, que tenía empleo fijo en una ferretería del centro, que venía de buena familia, que sus padres eran personas decentes. Lo dijo con esa voz de hombre que ha tomado una decisión, y ya no hay más que hablar. Y yo, como la niña obediente que era, asentí con la cabeza, y empecé a soñar con el vestido de novia. El vestido era blanco, claro, con encaje en el cuello y en las mangas. Mi mamá lo hizo a mano. Tardó 3 meses, cosiendo de noche después de que todos nos dormíamos. Yo la veía desde mi cuarto a veces, con la lámpara encendida sobre la mesa del comedor, inclinada sobre la tela, moviéndose la aguja entre sus dedos, con una delicadeza que me hacía pensar que estaba cosiendo un pedazo de cielo. Ese vestido era el sueño de las dos, el mío y el de ella. Porque mi mamá también se había casado joven, también había soñado con el amor verdadero, y yo creo que en ese vestido ella estaba cosiendo todo lo que ella quiso y no tuvo.
toda la esperanza que quería pasarme como herencia. La boda fue el sábado 15 de marzo de 1970. Había flores amarillas y blancas en la iglesia del barrio. La misa la dio el padre Bernardo, que me conocía desde niña, y que cuando me vio entrar del brazo de mi papá, se le aguaron los ojos. Yo entré con el corazón latiéndome tan fuerte que creía que todos lo podían escuchar. Rodrigo me esperaba al frente del altar con un traje azul marino y los zapatos negros lustrados. Me miró cuando me acerqué con una sonrisa que a mí en ese momento me pareció la sonrisa más hermosa del mundo. Dije, «El sí quiero», con una voz que me salió más pequeña de lo que quería, casi un susurro, y el padre Bernardo tuvo que pedirme que lo repitiera más duro. Lo repetí, «Sí quiero». Con toda mi alma de 18 años, lo dije. Esa noche hubo fiesta en la casa de mis suegros. Música, comida, chicha, aguardiente para los hombres, gaseosa para las señoras. Mi mamá bailó con mi papá una cumbia, cosa que casi nunca hacían, y yo los miré bailar desde una silla con una felicidad que me llenaba el pecho como agua tibia. Pensé, esto es lo más feliz que voy a ser en mi vida. Pensé, que Dios me conserve esta felicidad para siempre. La fiesta terminó pasada la medianoche. Los invitados se fueron despidiendo con abrazos y bendiciones. Mi mamá me abrazó por último. Me apretó contra su pecho más tiempo del normal, como si no quisiera soltarme, y me dijo al oído, «Pórtate bien, sé una buena esposa, haz que tu marido sea feliz». Yo le dije que sí, mamá, que sí. Rodrigo y yo nos fuimos a la pieza que habían preparado en la casa de sus padres, donde íbamos a vivir los primeros meses, mientras conseguíamos nuestra propia vivienda. Esa primera noche fue lo que tiene que ser entre un esposo y una esposa recién casados. No voy a dar detalles porque no es lo que importa de esta historia. Lo que importa es lo que pasó a la mañana siguiente. La mañana siguiente era domingo. El sol entraba por entre las cortinas de tela florida que había colgado mi suegra. Yo me desperté temprano, como siempre lo había hecho en casa de mis padres, con esa costumbre de levantarme antes que todos para ayudar con el desayuno. Me levanté despacio para no despertar a Rodrigo. Me puse una bata y fui a la cocina a ver si podía hacerle el tinto a mi suegra, mostrarle que yo era una nuera útil y trabajadora. Mi suegra no estaba todavía. La cocina olía a leña fría y a panela. Puse a calentar el agua. Busqué el café molido en una lata que estaba encima del mesón y empecé a preparar el desayuno. Rodrigo apareció en la puerta de la cocina unos 20 minutos después. Yo estaba de espaldas, revolviendo una olla. Escuché sus pasos y me volteé sonriendo, lista para darle los buenos días con esa alegría de recién casada que yo todavía tenía pegada en el cuerpo como rocío de la madrugada. No sé qué pasó. Hasta hoy, 56 años después, no sé qué fue lo que desencadenó lo que pasó en ese momento. Tal vez fui yo quien sonreí de una forma que a él no le gustó. Tal vez era algo que él traía de adentro desde mucho antes de que yo existiera en su vida. Tal vez era el aguardiente de la noche anterior que todavía le circulaba por la sangre. No lo sé. Lo que sé es que en un segundo, sin que yo pudiera entender qué estaba pasando, su mano derecha me cruzó la cara con una fuerza que me hizo ver estrellas. Me golpeé contra el mesón. La olla cayó al piso haciendo un ruido horrible. Y antes de que yo pudiera reaccionar, antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera entender nada, me agarró por el pelo y me golpeó de nuevo. Y de nuevo, y de nuevo. No voy a contarles todos los detalles de ese primer golpe porque todavía duele. Después de 56 años todavía duele. Lo que sí les voy a decir es que cuando mi suegra entró a la cocina, atraída por el ruido, yo estaba en el piso, con el labio partido, un ojo que ya empezaba a hincharse, y el vestido de la mañana manchado con mi propia sangre. Mi suegra me miró a su hijo, y dijo con una voz completamente plana, como si estuviera comentando el tiempo, «Rodrigo, siéntate a desayunar». Después recogió la olla del piso, la puso de vuelta en el fogón, y empezó a revolver como si nada hubiera pasado. Ese fue mi primer día de casada. Yo me quedé en el piso un momento que me pareció eterno. El linóleo frío bajo mis rodillas, el sabor a sangre en la boca, la cabeza dándome vueltas, y en mi cabeza solamente una pregunta que no tenía respuesta. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Nada. No había hecho nada.
pero esa respuesta me iba a tardar muchos años en entenderla de verdad. Me levanté sola. Me lavé la cara en el lavamanos del baño. Me miré en el espejo y casi no me reconocí. El ojo derecho estaba tan hinchado que apenas podía abrirlo. El labio partido. Un moretón en la mejilla que con el paso de las horas se fue poniendo de un color verde amarilloso que duraba días. Me cambié de ropa. Me puse algo que me cubriera bien los brazos, donde también tenía marcas, y salí a la sala a sentarme con la familia, como si nada hubiera pasado. Rodrigo estaba sentado leyendo el periódico con toda la tranquilidad del mundo. Mi suegra sirvió el desayuno. Mi suegro, un señor mayor que casi nunca hablaba, comió en silencio. Nadie dijo nada. Esa semana fui a visitar a mi mamá. Ella me miró la cara y supo inmediatamente. Las madres saben. Vi cómo sus ojos se fueron al ojo todavía amarillo, al labio que ya iba cerrando, y vi cómo algo en su cara cambió, como una puerta que se cierra. Me preguntó qué había pasado. Yo le dije que me había caído. Ella no dijo nada más, pero yo la vi a ella, y ella me vio a mí, y en ese silencio entre las dos había una conversación que ninguna de las dos estaba lista para tener todavía. No les dije nada a mis padres. No fui donde el padre Bernardo. No fui donde ninguna vecina. No fui a ningún lado. ¿Por qué? Porque en 1970, en Bogotá, en un barrio de gente humilde y trabajadora, los problemas del matrimonio se quedaban dentro del matrimonio, porque el divorcio no existía. No era una opción que una mujer como yo pudiera siquiera pronunciar sin que le dijeran que había fracasado como mujer, como esposa, como cristiana, porque me habían enseñado desde pequeña que el matrimonio era para siempre, en las buenas y en las malas, y que una mujer decente aguantaba y callaba y rezaba para que Dios tocara el corazón de su marido, porque tenía 18 años y no sabía nada del mundo, y el miedo que sentía era tan grande que me paralizaba desde adentro, como un hielo que se me hubiera instalado en el pecho. 8 días después, Rodrigo me volvió a golpear. Esta vez fue porque la sopa estaba muy salada. Así me lo dijo. La sopa estaba muy salada, y eso era una falta de respeto hacia él, una señal de que yo no me estaba esforzando lo suficiente para ser una buena esposa. Me lo explicó con la mano abierta contra mi cara, con el puño cerrado contra mi costado, con mis lágrimas en el piso de la cocina, y él parado sobre mí diciéndome que si yo aprendiera a cocinar bien estas cosas, no pasarían. 8 días. Esa fue la rutina que se estableció en mi vida desde el primer mes de casada. Cada 8 días, Rodrigo encontraba una razón. La sopa salada, el arroz quemado, la ropa mal planchada, una mirada que no le gustó, un comentario que interpretó como irrespeto, una visita de mi mamá que duró más de lo que a él le parecía conveniente. Había semanas en que yo pasaba los 8 días en un estado de terror silencioso, contando los días, sabiendo que se acercaba el momento, tratando de hacer todo perfectamente para que no hubiera motivos, rezando el rosario completo de rodillas en el cuarto antes de que él llegara, prometiéndole a la Virgen que yo haría todo lo que fuera necesario para que esa semana no hubiera golpes. No servía de nada. La Virgen, con todo el respeto que le tengo, no intervenía en esos asuntos. Quedé embarazada al 3er mes de casada. Cuando le dije a Rodrigo que estábamos esperando un hijo, él sonrió, me dio un beso en la frente, y esa semana no me golpeó. Pensé que el embarazo lo había cambiado. Pensé que la noticia de ser padre lo había tocado en algún lugar profundo, donde todavía había algo humano. Duró 3 semanas sin tocarme. 3 semanas en que yo caminaba por la casa con el corazón liviano, creyendo que había descubierto el secreto, que el bebé que crecía en mi barriga era el escudo que me iba a proteger de ahora en adelante. Al inicio del 4.º mes, me golpeó tan fuerte en el estómago que estuve a punto de perder al bebé. Fui al médico sola, sin decirle a nadie qué había pasado. El médico, un señor mayor con lentes redondos y cara de pocos amigos, me revisó y me dijo que el bebé estaba bien, que yo necesitaba reposo, y me miró de una manera que me indicaba que él sabía perfectamente lo que había pasado, pero que tampoco era asunto suyo meterse. Me mandó a casa con reposo y pastillas. No le pregunté nada. Él no me preguntó nada. Así era el mundo en esa época. Mi hijo mayor nació en noviembre del 70. Lo llamamos Carlos Andrés, que era el nombre que yo había elegido desde pequeña para mi primer hijo varón, soñando con ese hijo mientras jugaba con muñecas en el patio de mi mamá.
Carlos Andrés llegó al mundo un martes de lluvia, en la clínica del barrio, y cuando me lo pusieron en los brazos por primera vez, yo sentí una cosa tan enorme en el pecho que no tengo palabras para describirla. Era amor, sí, pero era más que amor. Era una promesa, era una certeza. Era la primera vez en mi vida que sentía que tenía algo absolutamente mío, que nadie me podía quitar, que nadie me podía arrebatar. Estaba equivocada en eso también, pero eso vino después. Rodrigo llegó a ver al bebé esa tarde. Lo tomó en brazos con una torpeza que me resultó casi enternecedora, a pesar de todo. Lo miró largo rato, le dijo que tenía su nariz, y esa noche, de regreso en la casa, con el bebé dormido en una cunita de madera que había comprado mi papá, Rodrigo me dio una paliza que me dejó sin poder levantarme de la cama 3 días. ¿Por qué? Porque en el momento del parto, yo había gritado el nombre de mi mamá. Eso era lo que él me dijo, que yo había gritado el nombre de mi mamá en vez del de él. Y eso era una vergüenza y una señal de que yo no lo quería de verdad. Que una esposa que quiere a su marido lo llama a él cuando tiene dolor. Eso me dijo. Con los puños. Tenía 3 días de haber parido. Hay algo que pasa cuando uno lleva mucho tiempo viviendo con miedo. Y es que el cuerpo empieza a organizarse alrededor del miedo como si fuera lo normal. Como si el terror fuera el estado natural de las cosas y los momentos sin miedo fueran los excepcionales. Yo empecé a vivir de esa manera, a medir cada palabra antes de decirla, a calcular cuánto había bebido antes de hablarle, a leer su cara cuando llegaba a la puerta, buscando señales, como un animal que aprende a detectar el peligro en el olor del viento. Tenía un sistema, sabía que los lunes después del fin de semana eran peligrosos. Sabía que cuando Colombia perdía un partido de fútbol, el riesgo subía. Sabía que si él llegaba con los ojos rojos y el paso un poco menos firme que lo normal, esa noche iba a ser larga. Con todo ese sistema, con toda esa vigilancia constante que me agotaba el alma, seguía recibiendo los golpes, porque no había sistema que funcionara con alguien que no necesita razones reales para golpear. Rodrigo no me pegaba por las razones que me daba. Me pegaba porque podía. Me pegaba porque el mundo le había dado el poder de hacerlo, y nadie le iba a decir nada. Me pegaba porque, cuando uno aprende a hacer daño y no encuentra consecuencias, sigue haciéndolo. Al 2.º año de matrimonio llegó mi hija Patricia. Al 4.º año nació mi segundo hijo, Hernando. Y al 7.º año de casados, cuando yo tenía 25 años y 3 hijos, y llevaba 7 años contando los días de la semana con el terror en el estómago, quedé embarazada de la que sería mi última hija, Gloria Inés. Durante esos años hubo cosas que mejoraron un poco, y muchas que empeoraron. Nos mudamos a nuestra propia casa, un arriendo en el barrio 7 de agosto, una casa pequeña con un patio donde yo sembré matas de sábila y perejil, porque necesitaba ver crecer algo bajo mis manos. En esa casa los vecinos empezaron a conocer la situación, porque las paredes eran delgadas, y los golpes hacen ruido, y los gritos hacen ruido, y las lágrimas, aunque sean silenciosas, tienen un peso que se siente a través de las paredes. Pero nadie decía nada. Una vecina, doña Carmenza, una señora gorda y buena que vivía al lado, a veces me mandaba arepas por encima del muro del patio, cuando sabía que yo había tenido una mala noche. Nunca me preguntó nada. Solo me mandaba las arepas calientes envueltas en un trapo de cocina, y yo las recibía sin decir nada. Y en ese gesto silencioso, había más compasión que en todas las palabras que nadie me dijo nunca. Rodrigo, hay que decirlo para entender la historia completa. No era un monstruo en todos los momentos. Esto es lo que más me costaba entender, y lo que más me ha costado explicarle a mis hijos, cuando ya fueron grandes, y pudieron entender. Había días, semanas a veces, en que él era el hombre del que me había enamorado en esa fiesta de 15 años. Me traía flores del mercado, me llevaba al cine los domingos, me hablaba de sus planes, de conseguir un negocio propio, de comprar una finca algún día para que los niños crecieran con animales. En esos momentos yo me aferraba a esa versión de él, como a una balsa en el mar. Pensaba, ese es el hombre verdadero. El que golpea es la enfermedad, es el aguardiente, es algo que se le metió adentro, y que no soy yo capaz de curar, pero que no es él de verdad. Esa era la trampa más cruel de todas, porque mientras yo me aferraba a la versión buena de Rodrigo,
La versión mala seguía actuando con total impunidad, y con cada ciclo de golpes y reconciliaciones, yo me iba achicando un poco más, me iba borrando, me iba convirtiendo en alguien que yo no reconocía, que no tenía opiniones propias porque expresarlas era peligroso, que no tenía amigas porque las amigas eran una amenaza para él, que no tenía familia cerca porque él había ido poniendo barreras entre ellos, y yo tan sutilmente que para cuando me di cuenta estaba completamente sola. Mi mamá murió en el 77. Yo tenía 25 años y 3 hijos y estaba embarazada de Gloria Inés. Murió de un infarto en la cocina de su casa. La misma cocina donde ella me había cosido el vestido de novia con tanta esperanza. Yo llegué demasiado tarde para despedirla. Rodrigo no me dejó ir cuando me avisaron. Dijo que con ese embarazo yo no podía andar corriendo por las calles de noche. Y para cuando él decidió llevarme, mi mamá ya se había ido. No pude decirle adiós. No pude decirle que la amaba. No pude decirle que lo sentía. Que sentía haber guardado silencio cuando ella me miró ese primer domingo con el ojo hinchado y el labio partido. Que sentía no haberle dicho la verdad para que ella pudiera ayudarme. Me senté junto a su cuerpo en el velorio y le hablé en silencio. Le pregunté si ella había sabido todo el tiempo. Le pregunté si me había perdonado por no decirle nada. Le prometí que iba a salir adelante, que sus nietos iban a estar bien. No sé si me escuchó. Esa noche lloré con tanta fuerza que me dolía el pecho físicamente, un dolor real como si algo se hubiera roto adentro. Y Rodrigo me dijo que parara de hacer el ridículo, que la gente nos estaba mirando. Enterramos a mi mamá un jueves de octubre con lluvia fina bogotana, ese tipo de llovizna que aquí llamamos bajareque, que no moja rápido, pero que cala hasta los huesos si uno se queda quieto bajo ella. Yo me quedé quieta bajo esa llovizna junto a su tumba mucho tiempo después de que todos se fueran, con Gloria Inés moviéndose en mi barriga y los otros 3 niños agarrados de mi falda, y algo en mí decidió algo en ese momento. No sé cómo explicarlo. No fue una decisión consciente que yo pensé con palabras. Fue algo más profundo, más primitivo, como si algo en mí dicho, hasta aquí. Pero llegar desde ese hasta aquí hasta la acción real, eso tomó muchos años más. Gloria Inés nació en diciembre del 77, 2 meses después de que enterré a mi mamá. Fue un parto difícil, largo, y cuando salió al mundo lloró con una fuerza que el médico dijo que era señal de muy buena salud. Yo la escuché llorar y me reí. Me reí sola, en esa sala de partos con las luces blancas encima. Me reí hasta que las lágrimas se me mezclaron con la risa y el médico me miró preocupado pensando que yo me había descompensado de algo. No estaba descompensada. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, completamente presente en mi propio cuerpo. Esa niña que lloraba con tanta fuerza me estaba diciendo algo que yo necesitaba escuchar. Rodrigo comenzó a romperme la ropa por esa misma época. No sé por qué empezó con eso. No sé qué significaba para él esa práctica particular, pero empezó a hacerlo con una regularidad que me aterrorizaba, de una forma diferente a los golpes. Los golpes dolían físicamente. Que me rompiera la ropa me producía una humillación que iba más adentro, que llegaba a lugares donde los golpes no llegaban. Tomaba mis vestidos, mis blusas, mis faldas, y los rasgaba con las manos, o los cortaba con tijeras delante de mí mientras me decía que yo no merecía nada bonito, que yo no merecía nada, que era una inútil, una fracasada, una mujer que no servía ni para hacer una sopa sin salarla demasiado. Una vez tomó el vestido azul que mi papá me había regalado para mi cumpleaños y lo rompió en pedazos tan pequeños que ni siquiera se podían usar como trapo. Vi esos pedazos de tela azul en el piso y pensé en mi papá comprándolo. Pensé en cuánto le habría costado ese vestido a un hombre que trabajaba de obrero y que le alcanzaba justo para llegar a fin de mes. Y sentí una rabia. La rabia fue nueva. Hasta entonces lo que sentía principalmente era miedo, tristeza, desesperación, esa sensación de estar atrapada dentro de un hoyo del que no se ve el borde. Pero esa tarde, mirando los pedazos del vestido azul de mi papá en el piso, sentí rabia. Una rabia limpia, sin vergüenza, sin culpa. Una rabia que me decía, esto está mal. Lo que este hombre me está haciendo está mal. No soy yo la que está fallando. Es él. Guardé esa rabia como se guarda una brasa. Cuidadosamente,
sin apagarla pero sin dejar que me quemara todavía, porque todavía no sabía qué hacer con ella. Mis hijos crecían. Carlos Andrés tenía ya 8 años y empezabas a entender cosas. Lo veía a él a veces, en esos momentos en que su padre llegaba con el paso diferente y la voz cambiada, colocarse entre la puerta y yo de una manera que me partía el corazón. 8 años, con esa cara de niño todavía, y ya poniéndose entre yo y el peligro como un hombrecito que nadie le había pedido que fuera. Yo lo movía con cuidado. Le decía que se fuera al cuarto con los otros, que todo estaba bien, que mamá estaba bien. Y él me miraba con esos ojos que sabían perfectamente que nada estaba bien, y se iba al cuarto. Y yo escuchaba la puerta del cuarto cerrarse, y me decía a mí misma que tenía que hacer algo, que no podía dejar que mis hijos crecieran viendo esto, que este no podía ser el modelo de amor y de matrimonio que ellos llevaban grabado en la memoria para el resto de su vida. Haberme dicho eso y haber podido actuar sobre eso son 2 cosas muy diferentes cuando uno tiene miedo, cuando no tiene dinero propio, cuando no tiene a dónde ir, cuando el mundo entero le dice que el matrimonio es para siempre y que una mujer que deja a su marido es una fracasada y una sinvergüenza. Pero el mundo estaba cambiando, aunque despacio. Era ya el principio de los años 80. Yo tenía 30 años. Había cosas que empezaban a moverse en Colombia, en el mundo. Conversaciones sobre los derechos de las mujeres que llegaban incluso a los barrios, incluso a las cocinas donde las mujeres hablaban mientras picaban la cebolla. Una prima mía, Rocío, había dejado a su marido el año anterior después de muchos años de aguantar. Y aunque la gente del barrio habló mal de ella un tiempo, Rocío estaba viviendo sola con sus hijos y había conseguido trabajo en una tienda y se veía diferente. Se veía como una persona completa. Yo la observaba de lejos y pensaba, eso quiero yo. No saber exactamente cómo lograrlo, pero saber qué quiero. Quiero ser una persona completa. Quiero ir a dormir sin contar los días de la semana con terror. Quiero que mis hijos me recuerden como una mujer que supo quién era, no como una sombra que se movía por los rincones de la casa, esperando el próximo golpe. Un martes de febrero del 82, Rodrigo llegó a la casa a las 11 de la noche con olor a aguardiente y a perfume de mujer. Yo lo supe inmediatamente. Ese perfume no era mío. Era algo dulce y barato que yo no usaba, y que se le notaba en el cuello de la camisa mezclado con el sudor y el trago. Me lo quedé mirando desde la silla del comedor donde estaba cosiendo un pantalón de Carlos Andrés, y él me miró a mí. Y en ese momento pasó algo extraño. En vez de agacharme la cabeza, en vez de hacerlo de siempre y volverme invisible, me quedé mirándolo, directo a los ojos, sin moverme. No sé de dónde saqué ese valor en ese momento. Tal vez era el cansancio de 12 años. Tal vez era la rabia que había guardado como brasa desde el día del vestido azul. Tal vez era algo que mi mamá, muerta, me estaba mandando desde donde estuviera. Él me preguntó qué estaba mirando. Yo le dije, te estoy mirando a ti. Esa noche fue de las peores. Me golpeó con una furia que tenía otro elemento adentro. Algo que yo no había sentido antes en sus golpes. Algo que se parecía al miedo. Como si mi mirarle los ojos lo hubiera asustado. Como si yo, de alguna manera, hubiera cambiado algo en ese momento, y él lo hubiera sentido, y no le hubiera gustado. Pero yo lo había sentido también, y a pesar de los golpes, a pesar del dolor, guardé eso adentro junto con la brasa. Me lo quedé guardado. Pasaron 3 años más, 3 años de seguir aguantando, pero aguantando diferente, con algo encendido adentro que antes no tenía. Empecé a hacer cosas pequeñas que antes no hacía. Empecé a guardar unos pesos cuando podía, escondidos en el forro del colchón donde él nunca miraba. No era mucho, era lo que podía ir separando de la plata del mercado, sin que él se diera cuenta. Unos pesos aquí, unos allá, guardados con una paciencia de hormiga que construye su casa grano por grano. Empecé a hablar más con Rocío, mi prima, con cuidado, con calma, sin que Rodrigo supiera que lo hacía. Rocío me contaba de su vida sola, de las dificultades que había tenido, pero también de lo que había ganado. Me hablaba de su libertad con una voz que a mí me sonaba como música. Y entonces pasó algo que no estaba en ninguno de mis planes. Carlos Andrés tenía 14 años. Era un muchacho flaco, de ojos serios, callado como su madre, que sacaba buenas notas en el colegio
y que había empezado a trabajar los fines de semana repartiendo leche con un señor del barrio para tener sus propios pesos. Un sábado en la tarde, Rodrigo llegó temprano a la casa con varios tragos encima y empezó a buscarme por lo de siempre, por algo que yo había hecho o no había hecho. No recuerdo ni qué fue esa vez. Lo que sí recuerdo es que Carlos Andrés entró a la cocina en el momento en que Rodrigo me tenía agarrada por el pelo y mi hijo de 14 años se le fue encima a su padre. No fue una pelea. Carlos Andrés tenía 14 años y era flaco. Rodrigo era un hombre de 40 con 30 kilos más, pero Carlos Andrés se le fue encima de todas formas, sin calcular nada, sin pensar en las consecuencias, con esa valentía ciega y desesperada que tienen los hijos cuando ven que le hacen daño a su madre. Rodrigo lo tiró contra la pared. Carlos Andrés se golpeó la cabeza y se quedó aturdido en el piso. Y yo, viendo a mi hijo en el piso, sentí algo romperse dentro de mí con un sonido que solo yo pude escuchar, como cuando uno rompe una taza y el sonido dura apenas un segundo, pero uno sabe que no tiene arreglo. Esa noche, después de que Rodrigo se durmió, fui al cuarto de Carlos Andrés. Le revisé la cabeza, le puse hielo donde se había golpeado. Él me miró con esos ojos serios de siempre y me preguntó en voz baja: «Mamá, ¿cuándo nos vamos a ir de aquí?» No le respondí esa noche, pero algo en mí supo que la respuesta era pronto. Lo que pasó en los meses siguientes fue lo más difícil y lo más importante que he hecho en mi vida. Fui donde el padre Augusto, que había reemplazado al padre Bernardo en la parroquia. El padre Augusto era joven, recién llegado de estudiar no sé dónde, con ideas que a los viejos del barrio les parecían modernas y a mí me parecieron, ese día, como agua fría en la cara. Le conté todo. Por primera vez en 15 años, le conté todo a alguien en voz alta, con palabras reales, sin eufemismos, sin decirme caí ni tuve un accidente. Le dije: «Mi marido me golpea cada 8 días desde el día siguiente a mi matrimonio». Le dije: «El otro día golpeó a mi hijo de 14 años». Le dije: «Necesito saber qué puedo hacer». Esperaba que me dijera que rezara más, que tuviera paciencia, que el matrimonio era sagrado. Eso era lo que me habían dicho toda la vida con las palabras o con el silencio. El padre Augusto me miró muy serio y me dijo: «Lo que su marido le está haciendo es un pecado. Usted no tiene ninguna obligación de quedarse en una situación que pone en riesgo su vida y la de sus hijos». Y después sacó un papel y me escribió una dirección. Era la dirección de una trabajadora social que atendía casos como el mío. Se llamaba la doctora Amparo Reyes. Trabajaba en una dependencia del distrito, y aunque en esa época no había casas de refugio como las hay ahora, ella tenía una red de personas que podían ayudar. Fui donde la doctora Amparo un miércoles, llevé a los niños al colegio como siempre, le dije a Rodrigo que iba al mercado, y en vez del mercado tomé el bus que me llevaba al centro. La doctora Amparo era una mujer de unos 40 años, seria pero con una calidez en los ojos que me dio confianza desde el primer momento. Me escuchó durante casi 2 horas sin interrumpirme. Me hizo preguntas concretas. Me habló de opciones. Me dijo cosas que yo nunca había escuchado sobre mis derechos como mujer. Sobre lo que la ley decía, aunque la ley en ese tiempo era muy insuficiente. Sobre lo que yo podía hacer. Salí de esa oficina y me senté en un parque del centro con el sol en la cara y lloré. Lloré de una manera diferente a todas las otras veces que había llorado en esos 15 años. No lloraba de dolor. Lloraba porque alguien me había dicho, por primera vez, que lo que me estaba pasando tenía nombre, que no era culpa mía, que yo tenía derecho a salir de eso. El plan tomó 4 meses. 4 meses de sigilo absoluto, de actuar completamente normal con Rodrigo, mientras por dentro yo construía la salida. La doctora Amparo me ayudó a conseguir un trabajo de medio tiempo, en una lavandería que quedaba a 2 cuadras del colegio de los niños. Empecé a trabajar los martes y jueves, mientras los niños estaban en el colegio, diciéndole a Rodrigo que iba a ayudarle a doña Carmenza, la vecina, con labores de la casa. La plata del trabajo la sumé a lo que tenía guardado en el colchón. 4 meses de martes y jueves. Hablé con mis hijos. Con Carlos Andrés primero, que ya tenía 15 años y entendía todo. Le expliqué lo que iba a pasar. Le pedí que ayudara a mantener la calma con los otros. Después hablé con Patricia, con Hernando, con Gloria Inés, que tenía 7 años,
y me preguntó con su voz de niña si íbamos a un lugar donde papá no pudiera encontrarnos. Le dije que sí, mi amor. Le dije que sí. El día que nos fuimos fue un lunes de agosto del año 85. Rodrigo se había ido temprano al trabajo. Los niños se habían levantado ya sabiendo lo que iba a pasar, con esa calma tensa de quien lleva meses preparándose para algo. Teníamos 2 maletas. 2 maletas para 15 años de vida, para 4 hijos, para todo lo que cabía en lo que yo había podido juntar. Saqué el dinero del colchón. Tomé las partidas de nacimiento de los niños que tenía escondidas en la cocina desde hacía semanas. Tomé la foto de mi mamá que estaba en el cuarto. Y salí de esa casa con mis 4 hijos a las 7:30 de la mañana, con el sol de agosto de Bogotá cayendo suave sobre las calles empedradas del barrio, y no me volteé a mirar. Eso es mentira. Sí me volteé. Una vez, ya al final de la cuadra, me volteé y miré la puerta de esa casa. Y lo que sentí en ese momento no fue lo que yo esperaba sentir. No fue alivio todavía. Fue terror puro y limpio. Un terror que me recorría desde los pies hasta la nuca y me hacía temblar las manos. Pero seguí caminando. Eso es la primera parte de mi historia. Sé que están esperando saber qué pasó después, si Rodrigo nos encontró, si nos persiguió, lo que pasó cuando se enteró de que nos habíamos ido, lo que le pasó a cada uno de mis hijos, cómo reconstruí mi vida desde cero a los 33 años, sin nada más que 2 maletas, 4 hijos y 15 años de cicatrices en el cuerpo y en el alma. Si alguna vez fui feliz de verdad, si encontré la paz, si les perdoné algo a alguien, todo eso viene en la segunda parte. Pero antes de que sigan, necesito que hagan algo por mí. Necesito que en los comentarios me digan si hay alguna de ustedes que reconoce algo de lo que conté. No tienen que contar su historia completa. No tienen que dar nombres, ni fechas, ni detalles. Solo díganme si alguna vez contaron los días de la semana con ese terror en el estómago. Si alguna vez escondieron plata en el forro de un colchón. Si alguna vez un hijo o una hija les preguntó cuándo se iban a ir. Porque si hay una sola mujer escuchándome en este momento que está viviendo lo que yo viví, quiero que sepa que hay una salida. Que la salida existe aunque en este momento no se vea. Que hay personas que pueden ayudar. Que los hijos prefieren crecer en una casa pequeña y pobre, pero segura a crecer en una casa grande con miedo. Salimos del barrio caminando. Los 5. Con las 2 maletas que repartimos entre Carlos Andrés, que ya tenía 15 años y cargaba la más pesada sin quejarse, y yo que cargaba la otra, y llevaba a Gloria Inés de la mano, que tenía 7 años y caminaba con esa seriedad de niña que ha entendido que algo importante está pasando, aunque no tenga todas las palabras para nombrarlo. Patricia tenía 13, Hernando tenía 11. Los 5 caminamos las 4 cuadras hasta la parada del bus, en un silencio que pesaba, y al mismo tiempo se sentía diferente a todos los silencios que habíamos tenido en esa casa. Ese silencio no tenía miedo adentro. O sí tenía miedo, pero era un miedo diferente. Era el miedo de lo desconocido, no el miedo del golpe que viene. Hay una diferencia enorme entre esos 2 miedos. Lo entendí esa mañana en la parada del bus. La doctora Amparo me había conseguido un lugar donde quedarme los primeros días. Era una señora que se llamaba Doña Beatriz, una mujer mayor que vivía sola en una casa en el barrio Chapinero, viuda desde hacía años, que tenía un cuarto desocupado y que por razones que yo nunca terminé de entender del todo, había decidido abrir su casa a mujeres como yo, que necesitaban un lugar mientras se reorganizaban, así de simple, sin pedir nada a cambio más que respeto y orden. Doña Beatriz me abrió la puerta esa mañana de agosto con una taza de chocolate caliente en la mano. Nos miró a los 5 con una calma que me transmitió algo que yo necesitaba urgentemente en ese momento, y nos dijo: «Pasen, que ya les tengo el cuarto listo». Ese cuarto era pequeño, una cama doble, un colchón en el piso para los niños, una ventana que daba a un patio donde había una mata de rosas que Doña Beatriz cuidaba con una dedicación que con el tiempo entendí que era su manera de orar. Pero ese cuarto, esa noche, con mis 4 hijos dormidos alrededor mío, me pareció el lugar más seguro del mundo. Me quedé despierta largo rato escuchando respirar a mis hijos. Escuché a Carlos Andrés respirar con esa respiración profunda del sueño de los jóvenes. Escuché a Patricia moverse en sueños. Siempre fue la que más se movía durmiendo. Escuché a Hernando que roncaba suavecito desde pequeñito.
y escuché a Gloria Inés, que dormía pegada a mi lado con una mano aferrada a mi brazo, como si en sueños todavía quisiera asegurarse de que yo estaba ahí. Esa noche no conté los días de la semana. Por primera vez en 15 años, no conté los días de la semana. Lloré sin hacer ruido, porque no quería despertar a los niños, pero lloré. Llorando hablé con mi mamá en silencio. Le dije que había salido, que habíamos salido, que sus nietos estaban durmiendo a salvo. No sé si ella me escuchó, pero yo necesitaba decírselo. Al día siguiente empezó la realidad. Rodrigo llegó a la casa esa tarde y encontró el cuarto vacío, el colchón sin las sábanas que yo había llevado, la foto de mi mamá que faltaba en la pared, las partidas de nacimiento que faltaban en el cajón. Me lo contó Carlos Andrés mucho tiempo después, cuando ya era un adulto, y podía contarlo sin que le temblara la voz del todo. Que su papá había llamado a los vecinos, que había ido donde mi papá a preguntar por nosotros, que había ido a la parroquia a buscar al padre Augusto, que el padre Augusto le había dicho que él no sabía nada, cosa que técnicamente era cierta porque el padre Augusto no sabía la dirección exacta donde estábamos, solo había facilitado el primer contacto, que Rodrigo había regresado a la casa esa noche y había destrozado varias cosas adentro, que esa misma noche había ido al bar de la esquina y se había emborrachado hasta las 3 de la mañana. Yo no supe nada de eso en ese momento. Estaba en el cuarto de doña Beatriz con mis hijos, sin teléfono, sin manera de comunicarme con nadie, excepto yendo en persona. La doctora Amparo me había dicho que los primeros días no me moviera más de lo estrictamente necesario, que esperara a que la situación se calmara un poco antes de empezar a hacer trámites y averiguaciones. Hice caso. Me quedé esos primeros días en la casa de doña Beatriz, ayudándola con la cocina y el aseo a cambio de la estadía, mandando a los niños al colegio con instrucciones claras de no decirle a nadie a dónde vivían ahora, esperando. El miedo de esos días era constante. Cada vez que escuchaba pasos en la calle afuera, cada vez que alguien tocaba la puerta que no era alguien conocido, el corazón se me subía a la garganta. Soñaba con Rodrigo, soñaba que me encontraba, que llegaba a la puerta de doña Beatriz, con esa cara que yo conocía tan bien, esa cara de los días malos, y en el sueño yo no podía moverme. Los pies se me quedaban pegados al piso, como en esas pesadillas de cuando uno quiere correr y no puede. Me despertaba con el corazón desbocado, y necesitaba unos minutos, a veces más, para recordar dónde estaba, para sentir el cuarto pequeño de doña Beatriz a mi alrededor, y saber que estaba segura. Eso es algo que poca gente entiende cuando no lo ha vivido. Que salir de la situación de peligro no quita el miedo inmediatamente. El cuerpo no sabe de inmediato que ya está a salvo. El cuerpo sigue en alerta, porque estuvo en alerta tanto tiempo, que olvidó cómo es no estarlo. Eso me tomó años. Años de aprender a dormir sin sobresaltarme. Años de escuchar pasos sin tensarme. Años de entender en los huesos, no solo en la cabeza, que el peligro había pasado. A la semana de estar en casa de doña Beatriz, apareció mi papá. No sé cómo nos encontró. Creo que habló con el padre Augusto, y que el padre Augusto, con la mejor intención, le dijo que yo estaba en Chapinero. O tal vez, lo descubrió por otro lado. El caso es que un martes por la tarde, escuché su voz en la puerta de la calle hablando con doña Beatriz, y se me paralizó el corazón porque no sabía de qué lado iba a estar mi papá en todo esto. Mi papá era un hombre bueno, lo digo sin dudarlo. Era un hombre trabajador, honesto, que nos quiso a sus hijos con toda su capacidad de querer, que era una capacidad limitada, porque así los habían hecho a él y así había aprendido él a querer, pero genuina dentro de esos límites. También era un hombre de su época, un hombre que creía que el matrimonio era sagrado e irrompible, que la obligación de una esposa era sostener su hogar, que los problemas entre marido y mujer se arreglaban entre marido y mujer, y no saliendo corriendo con los hijos a mitad de la noche. Entró al cuarto donde yo estaba y se quedó parado en la puerta mirándome. Yo lo miré de vuelta y vi en su cara algo que no esperaba ver. Vi que estaba llorando. Mi papá, que yo nunca había visto llorar en mi vida, estaba llorando silenciosamente en la puerta del cuarto, con esa manera que tienen los hombres que no aprendieron a llorar de contener las lágrimas hasta que se les escapan igual. Se sentó en la cama a mi lado. No habló por un momento. Después me dijo, «¿Cuánto tiempo llevas aguantando esto?» Le dije, «15 años, papá».
Desde el día siguiente a la boda, se quedó callado mucho tiempo. Después me dijo una cosa que yo no esperaba y que me rompió el corazón de una manera que todavía duele cuando la recuerdo. Me dijo: yo lo sabía, Marta Cecilia. No lo sabía todo, pero sabía que algo pasaba, y no hice nada. Y eso no te lo voy a poder pedir perdón suficiente mientras viva. No sé si alguna de ustedes ha escuchado a su padre pedirle perdón por algo. Es una cosa extraña y enorme al mismo tiempo. Mi papá era de la generación que no pedía perdón, que no admitía errores, que seguía hacia adelante sin voltear a mirar. Ese día me pidió perdón, y aunque no resolvía nada, aunque los 15 años seguían pesando igual, algo en mí se acomodó un poco en ese momento. Algo se acomodó. Le dije que no le iba a poder devolver a sus nietos a vivir con Rodrigo, que eso no iba a pasar, que si él necesitaba escoger entre apoyarme a mí o defender el honor del matrimonio, que escogiera, pero que yo ya había escogido y no me iba a volver atrás. Mi papá me miró y me dijo: te voy a ayudar, y cumplió. Con la ayuda de mi papá conseguimos un arriendo barato en una pieza de una casa de inquilinato en el barrio Santa Fe, una pieza para los 5, con cocina compartida y baño compartido con otras 2 familias. Era pequeño, y no era fácil, pero era nuestro. Puse los niños en el colegio del barrio. Empecé a trabajar en la lavandería de tiempo completo. Carlos Andrés, que ese año terminaría el bachillerato, consiguió trabajo de medio tiempo para ayudar. Empezamos. Rodrigo nos encontró a las 3 semanas. No sé cómo. Tal vez alguien del barrio lo vio. Tal vez rastreó a los niños desde el colegio. El caso es que un viernes en la tarde, cuando yo llegaba del trabajo cargando una bolsa del mercado, lo vi parado en la esquina de la calle, donde quedaba la casa de inquilinato, parado, mirándome, con las manos en los bolsillos y esa cara tranquila que era más amenazante que la cara furiosa, porque yo sabía lo que podía venir debajo de esa calma. Se me congeló la sangre, pero no corrí, no me metí corriendo a la casa, no me agaché la cabeza. Me quedé parada en la mitad de la acera con la bolsa del mercado en la mano y lo miré. Lo miré como lo había mirado esa noche en el comedor, cuando llegó oliendo a perfume de otra mujer. Esa mirada que tanto lo había asustado y enfurecido. Lo miré directo a los ojos y no me moví. Se acercó. Me habló en voz baja, con esa voz de los momentos en que quería parecer razonable. Me dijo que esto había sido una locura, que yo me había dejado meter ideas en la cabeza por gente que no conocía mi matrimonio, que los niños necesitaban a su padre, que yo sabía que él me amaba a su manera y que las cosas podían mejorar, que él estaba dispuesto a cambiar, que lo dejara demostrar que podía cambiar. Yo lo escuché, lo dejé terminar, y después le dije, con una voz que salió más firme de lo que yo esperaba, más firme de lo que yo me sentía por dentro: Rodrigo, no voy a volver. Mis hijos y yo no volvemos, y si me haces algo a mí o a mis hijos, voy a ir a la policía. Eso no lo había hecho antes porque antes no sabía que podía hacerlo, pero ahora sé que puedo, y lo voy a hacer. Lo vi procesando eso. Vi algo cruzar su cara, algo que no supe nombrar bien en ese momento, pero que con el tiempo entendí que era la comprensión de que yo había cambiado, que la mujer que tenía delante no era la misma que había dejado salir de ese cuarto de partos después de pegarle con 3 días de haber parido, que algo en mí se había endurecido, o más bien, algo en mí que siempre había estado ahí pero que había estado enterrado muy profundo, finalmente había llegado a la superficie. Se fue. Ese día, se fue. No fue el final de Rodrigo en nuestras vidas. Ojalá hubiera sido tan sencillo. Volvió varias veces más en los meses siguientes. A veces llegaba con palabras suaves, con promesas, con regalos para los niños que los niños no querían recibir. A veces llegaba con rabia, con amenazas, con ese vocabulario horrible de hombre que cree que puede seguir imponiendo su voluntad a punta de miedo. Una vez llegó tan borracho que tuve que llamar a los vecinos del inquilinato para que lo sacaran, cosa que hicieron con una eficiencia que me dejó agradecida de haber escogido un lugar donde la gente se miraba entre sí. Pero nunca más me golpeó. Nunca. No porque se hubiera convertido de repente en otra persona, sino porque yo había cambiado la ecuación, porque ya no estaba sola en una casa donde las paredes guardaban los secretos, porque ahora había personas que sabían, que podían ser testigos, que podían intervenir. El abuso prospera en el silencio y en el aislamiento.
Cuando rompí el silencio y salí del aislamiento, perdió buena parte de su poder sobre mí. Eso no significa que fuera fácil. Nada de lo que vino después fue fácil. Quiero que las que me están escuchando entiendan eso bien, porque a veces, cuando uno cuenta estas historias de superación, parece que después de la salida todo se acomoda rápido y bien, y no es verdad. La verdad es que los primeros 2 años fuera de esa casa fueron los más difíciles de mi vida en términos prácticos, más difíciles que muchos de los años que estuve adentro, al menos en lo material. Había meses en que la plata no alcanzaba, meses en que comíamos lo que alcanzaba, y no siempre era suficiente. Recuerdo una semana de enero del 86 en que lo que teníamos en la casa era arroz, panela y 2 huevos, y tuve que hacer eso rendir 4 días para 5 personas. Carlos Andrés llegó de trabajar ese jueves y puso sobre la mesa los pesos que había ganado esa semana antes de dármelos a mí, y yo los miré, y los conté, y me fui al baño a llorar 5 minutos para que él no me viera, y después salí del baño y le di las gracias, y fui al mercado a comprar lo que alcanzara. Mi papá ayudaba cuando podía. Doña Beatriz seguía siendo un apoyo moral, aunque ya no vivíamos en su casa. La doctora Amparo me conectó con un programa del distrito que daba ayuda a madres cabeza de hogar, y a través de ese programa conseguí un trabajo mejor en una empresa de confecciones que quedaba en el centro, haciendo control de calidad de las prendas, que pagaba más que la lavandería, y tenía prestaciones sociales. Ese trabajo fue un punto de cambio importante. Por primera vez en mi vida adulta tuve un salario propio, una historia laboral propia, una cédula de trabajadora con mi nombre, que decía que yo existía, y que producía, y que valía. Mis hijos, hay que decirlo, fueron extraordinarios. Carlos Andrés asumió una responsabilidad que no le correspondía por su edad, y lo hizo sin quejarse, con esa madurez que se le había instalado en la cara desde los 8 años, cuando empezó a ponerse entre la puerta y yo. Muchas veces en esos años le dije que lo sentía, que sentía que él había tenido que crecer antes de tiempo, que ningún niño debería haber visto lo que él vio. Él siempre me decía lo mismo: «Mamá, no me lo quite». Esa frase me la decía, que no le quitara lo que había vivido porque era lo que lo había hecho quien era. Con el tiempo entendí lo que quería decirme. Patricia fue diferente. Patricia cargó la historia de manera diferente, más por adentro, más en silencio. Durante un par de años fue muy difícil con ella. Había momentos en que yo sentía que me miraba con una rabia, que no era solo rabia de adolescente, sino algo más profundo, algo que tenía que ver con los años que habíamos pasado, y con las preguntas que ella se hacía y que yo no siempre sabía responder. ¿Por qué no nos fuimos antes? ¿Por qué aguanté tanto? ¿Por qué ella había tenido que crecer en esa casa? Esas preguntas me las hacía a mí y se las hacía a sí misma. Y yo no siempre tenía las palabras correctas. Lo que le decía era la verdad. Le decía: «Patricia, yo hice lo que pude con lo que sabía y lo que tenía en ese momento. Si hubiera sabido lo que sé ahora, habría salido antes». Pero uno no puede saber antes lo que aprende después. Lo que sí puedo decirte es que el día que decidí salir, lo hice por ustedes tanto como por mí, y que nunca, ni un solo día desde que salimos, me he arrepentido de haber salido. Con el tiempo Patricia y yo encontramos un entendimiento. No fue de un día para otro. Fue un trabajo lento, de conversaciones que a veces duraban hasta la madrugada, de lágrimas compartidas, de silencios que también comunicaban cosas. Patricia hoy tiene 50 años. Es contadora. Tiene una hija preciosa que se llama Valentina, y es uno de mis 5 nietos. Y hay una cosa que ella me dijo hace unos años que guardo en el corazón como un tesoro. Me dijo que cuando le enseña a Valentina sobre lo que significa ser mujer, una de las cosas que le enseña es la historia de su abuela. No la historia del sufrimiento, sino la historia de la decisión. La historia de que hubo un momento en que su abuela, con 33 años y 4 hijos y 15 años de golpes en el cuerpo y en el alma, decidió caminar hacia adelante. Eso me lo dijo Patricia, y no tuve palabras para responderle. Me quedé mirándola y le apreté la mano, y pensé en mi mamá cosiendo el vestido de novia con tanta esperanza, y pensé que de alguna manera las cosas se van pasando de madre a hija, de generación en generación, y que lo que yo le paso a Patricia y lo que ella le pasa a Valentina no es sufrimiento sino fuerza. Eso es lo que espero que sea.
Hernando fue siempre el más callado de los 4. Un niño serio, observador, que procesaba las cosas por adentro y tardaba en hablar, pero cuando hablaba, lo hacía con una precisión que me sorprendía. Hernando fue el que más tardó en perdonar a su padre, si es que llegó a perdonarlo del todo. Y yo nunca lo presioné en ese sentido. Le decía que el perdón era para uno mismo, no para el otro, que cargar el rencor pesa demasiado a la larga. Pero también le decía que el perdón no llegaba de un día para otro y que nadie tenía el derecho de imponerle los tiempos. Hernando hoy tiene 48 años. Trabaja en construcción como capataz. Tiene 2 hijos varones que son mis 2 nietos mayores. Y aunque la relación con su padre fue siempre difícil y distante, logró construir una vida propia con mucho esfuerzo y dignidad. Gloria Inés, mi bebé, la que nació 2 meses después de que enterré a mi mamá, y lloró con esa fuerza que el médico dijo que era señal de muy buena salud, fue siempre la más despierta, la más preguntona, la que nunca aceptó una respuesta que no le pareciera completa. A los 7 años ya era así. Ya hacía preguntas que a mí me dejaban sin palabras. De grande estudió Derecho. Trabaja hoy en una organización que ayuda a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Cuando me enteré de lo que iba a estudiar y a dónde iba a dedicar su vida, me senté sola en mi cuarto y lloré un rato largo. Pero fueron lágrimas buenas. Fueron las lágrimas de entender que a veces el dolor de una generación se convierte en la vocación de la siguiente. Rodrigo. Sé que me van a preguntar por Rodrigo, porque siempre me preguntan por Rodrigo. ¿Qué pasó con él? Si cambió, si se arrepintió, si intentó ser un padre diferente cuando los hijos crecieron. La verdad es complicada, como siempre lo es la verdad de las personas reales, en contraposición con los personajes de los cuentos. Rodrigo nunca fue el villano de una historia simple. Era un hombre dañado que hacía daño, que nunca buscó ayuda para su propio daño porque su época y su mundo no le enseñaron que eso era posible ni necesario, que pagó las consecuencias de sus acciones en la soledad que se fue construyendo alrededor suyo a medida que sus hijos crecieron y fueron eligiendo la distancia. Tuvo una segunda relación con una mujer del barrio, unos años después de que me fui. Esa relación también fue violenta, según me enteré por los vecinos. Esa mujer sí se fue antes que yo, al año y medio. Y después de eso, Rodrigo vivió solo. Mis hijos tuvieron con él la relación que cada uno decidió tener, y yo jamás interfería en eso, ni para fomentarla ni para obstaculizarla. Era la decisión de cada uno. Carlos Andrés lo visitaba a veces, con esa generosidad de espíritu que siempre lo caracterizó. Patricia tuvo contacto mínimo durante años, y solo en los últimos tiempos de vida de Rodrigo estableció algo que podría llamarse una reconciliación parcial. Hernando mantuvo la distancia que eligió. Gloria Inés le dijo de frente, cuando tenía 22 años, lo que pensaba de lo que él había hecho. Le dijo todo en una conversación que duró horas y de la que salió, según me contó después, sintiéndose más liviana. Rodrigo murió en el año 2004. Tenía 60 años. Murió de un infarto, solo en su casa, y fue el vecino quien lo encontró al día siguiente. Sus hijos se encargaron del entierro con esa mezcla de obligación y dolor complicado que tienen los hijos de padres que los quisieron mal. Yo no fui al entierro, no porque lo odiara, no porque quisiera celebrar su muerte. Fui porque no se me ocurrió una razón para ir que fuera verdadera y honesta. Y ya en ese punto de mi vida, yo solo hacía las cosas cuando tenía una razón verdadera y honesta para hacerlas. Lo que sentí cuando me avisaron que había muerto fue una cosa que todavía no sé nombrar bien. No fue alivio exactamente, porque el alivio real lo había sentido 20 años antes, cuando salí de esa casa por última vez. No fue tristeza por él, aunque sí fue tristeza por algo. Tal vez por la versión de él que me había enamorado en esa fiesta de 15 años, por el hombre que podría haber sido si algo en su historia hubiera sido diferente. No fue nada que yo hubiera esperado sentir. Fue una especie de cierre, como cuando uno termina un libro difícil y lo cierra y lo pone en el estante, y sabe que ya está leído, que ese capítulo ya pertenece al pasado, y que el pasado no puede seguir caminando hacia adelante, a menos que uno lo deje. Yo no lo dejé seguir caminando hacia adelante. Ahora quiero hablarles de algo que rara vez se menciona cuando se cuentan estas historias de salida y superación,
Y es lo que pasa adentro de uno. El trabajo interior que nadie ve y que es el más largo y el más difícil de todos. Salir de la casa fue el primer paso y fue enorme. Pero salir de la casa no saca la casa de adentro de uno. Eso es lo que yo les digo a las mujeres que vienen a hablarme, que cada vez son más, que me escriben, que me paran en la calle cuando me reconocen. Les digo que la salida física es solo el principio de un proceso que toma años, que exige paciencia y compasión con una misma, que hay días en que uno siente que volvió al punto de partida, aunque estén físicamente a salvo, que hay momentos en que el cuerpo reacciona a sonidos o situaciones como si todavía estuviera en peligro, aunque hayan pasado décadas. Yo tardé muchos años en dejar de sobresaltarme cuando alguien alzaba la voz cerca de mí. Tardé muchos años en poder tener una conversación de desacuerdo con alguien sin sentir ese hielo en el estómago que anticipaba consecuencias. Tardé muchos años en poder decir, no quiero eso, o eso no me parece bien sin que me temblara la voz por dentro, aunque por fuera saliera firme. Hay una cosa que me ayudó muchísimo, y que nunca hubiera esperado que me ayudara tanto, y fue hablar con personas que me escuchaban sin juzgar. Primero fue la doctora Amparo, que siguió siendo un apoyo durante varios años. Después fue un grupo de mujeres que se reunía los jueves en la parroquia del barrio donde me establecí, un grupo que el padre Augusto había contribuido a crear, donde íbamos a sentarnos mujeres que habíamos pasado por cosas similares y que simplemente hablábamos, sin soluciones prefabricadas, sin consejos no pedidos, sin la presión de superarse rápido, solo a hablar y a escuchar. Escuchar a otras mujeres contar sus historias fue transformador de una manera que no esperaba, porque cuando uno ha vivido tanto tiempo convencido de que su situación es única, de que nadie podría entender, de que si la gente supiera lo que pasa en su casa la señalarían, y de repente se sienta en un cuarto con 10 mujeres que vivieron versiones distintas del mismo dolor, algo se rompe adentro, una soledad enorme se rompe, y en el lugar donde estaba esa soledad, empieza a crecer algo diferente. No diría que es alegría todavía, pero es algo que se parece a la pertenencia, a sentir que uno no está solo. Empecé a tener una vida propia. No sé si esto suena extraño para las que me escuchan, pero para mí, a los 30 y tantos años, empezar a tener una vida propia fue literalmente aprender algo que no había aprendido. Descubrir qué me gustaba, descubrir qué opinaba sobre las cosas, descubrir que tenía gustos y opiniones genuinos que no estaban formados por el miedo a la reacción de otro. Descubrí que me gustaba el cine. Empecé a ir al cine sola los domingos por la tarde, cuando los niños ya eran más grandes y no me necesitaban tanto. Me sentaba en ese cuarto oscuro con la pantalla grande enfrente y las historias desplegándose, y me sentía libre de una manera que era simple y enorme al mismo tiempo. Nadie me controlaba ese tiempo. Nadie me preguntaba a dónde iba, ni con quién, ni por qué. Yo decidía. Esa libertad pequeña y ordinaria que para la mayoría de las personas es completamente obvia, me sabía a mí como el agua fresca cuando uno ha tenido mucha sed. Descubrí que me gustaba leer. Mi papá me regaló una Biblia cuando era niña, y era lo principal que yo había leído en mi vida. Empecé en el grupo de la parroquia, que a veces leían cosas juntas y comentaban, y de ahí empecé a buscar por mi cuenta. Novelas, principalmente. Me enamoré de García Márquez, con la misma fuerza con que me imagino que se enamoran las personas de música nueva. Leer 100 años de soledad fue una experiencia que me dejó sin palabras durante días. Reconocer en esas páginas algo que tenía que ver con el mundo donde yo había crecido, con los secretos que las familias cargan de generación en generación, con las mujeres que esperan y sufren y sobreviven, fue algo que me cambió de formas que no supe nombrar entonces y que todavía estoy terminando de entender. Descubrí que tenía algo para decir y que había personas que querían escucharlo. Eso fue más tarde. Cuando mis hijos ya eran adultos y yo tenía más de 50 años, empecé a ayudar de manera informal a mujeres del barrio que venían a hablar conmigo. No como profesional, no como trabajadora social, sino como vecina que había pasado por algo y que podía escuchar sin juzgar y decir lo que sabía desde la experiencia propia. Eso fue creciendo solo, sin que yo lo buscara exactamente.
De repente me daba cuenta de que había una señora sentada en mi cocina tomando tinto y hablando, y otra semana había dos, y después había una nieta de alguien que me buscó porque su abuela le había dicho que fuera a hablar con la señora Marta. Nunca estudié para hacer eso. Nunca tuve un título que me habilitara. Pero tenía algo que no viene en los libros, que es haber estado en el piso de esa cocina, con el linóleo frío bajo las rodillas y el sabor a sangre en la boca, y haberme levantado. Eso es lo que tenía para ofrecerle a esas mujeres, y parece que era suficiente. Hubo amor después de Rodrigo. Quiero decirles eso porque a veces cuando la gente escucha estas historias piensa que el capítulo del amor se cierra para siempre con el del mal matrimonio, y eso no es verdad. O al menos no fue mi verdad. No fue rápido. Pasaron muchos años antes de que yo pudiera siquiera pensar en esa posibilidad sin sentir una contracción de miedo en el pecho. Pero pasaron y llegué a ese lugar. Se llamaba Guillermo. Era un señor viudo que vivía en el mismo edificio, al que me mudé cuando los hijos ya habían crecido y se habían ido independizando, y yo pude permitirme un apartamento propio pequeño. Guillermo era maestro de escuela retirado. Leía mucho. Era callado, pero de una manera diferente a la manera callada que me había aprendido a temer. Su silencio era tranquilo. Era el silencio de alguien que está bien consigo mismo y no necesita llenar el espacio con ruido. Nos hicimos amigos primero. Durante meses, tomábamos tinto en el pasillo del edificio cuando coincidíamos. Hablábamos de los libros que estábamos leyendo. Él me prestó un libro de poemas de Pablo Neruda que me dejó marcada de por vida. Yo le presté una novela de Tomás González que le gustó tanto que después fue a comprar todo lo que González había escrito. Cuando la amistad empezó a volverse algo diferente, yo tuve miedo. No voy a mentirles. Tuve miedo de una manera que me pareció justa dado todo lo que había vivido, pero que también me causó una tristeza al reconocerla, porque no quería que el miedo me siguiera gobernando. Hablé con Guillermo con una honestidad que a mí misma me sorprendió. Le conté lo que había vivido. No todo de una vez, fue por partes, pero le conté lo fundamental. Y Guillermo me escuchó con esa calma suya de hombre tranquilo, y cuando terminé me dijo que lo que me había pasado era una injusticia enorme, y que él entendía si yo necesitaba tiempo y espacio, y señales claras de que las cosas con él eran diferentes, y que él estaba dispuesto a dármelos. Estuvimos juntos 12 años, 12 años de una relación que me enseñó lo que puede ser el amor, cuando no viene mezclado con el miedo. Una relación donde yo podía decir no me gusta eso, sin que pasara nada terrible, donde podía expresar una opinión diferente a la suya, sin que hubiera consecuencias, donde podía irme a dormir y despertar, sin contar los días de la semana. Guillermo murió hace 4 años. Fue un proceso largo, una enfermedad que lo fue llevando despacio, y yo estuve con él hasta el final, tomándole la mano, leyéndole en voz alta cuando ya no podía leer solo. Su muerte me dolió con un dolor limpio, que es diferente al dolor complicado. El dolor limpio es el duelo de perder a alguien que te quiso bien y a quien quisiste bien. El dolor complicado es todo lo demás que yo ya había cargado suficiente en mi vida. Hoy vivo sola en mi apartamento pequeño en Bogotá. Tengo mis matas en el balcón, entre ellas una sábila y una perejil, como las que sembraba en el patio de la casa del barrio 7 de agosto, cuando necesitaba ver crecer algo bajo mis manos. Tengo mis libros, tengo mi cine los domingos cuando me dan las ganas. Tengo a mis 4 hijos que me llaman, que me visitan, que me traen a mis 5 nietos que son el escándalo más hermoso del mundo, cuando todos se juntan en mi apartamento. Y yo no tengo dónde sentarme porque están en todas partes. Tengo 74 años y una historia que por primera vez estoy contando completa. ¿Por qué la cuento? Me lo han preguntado mis hijos. Me lo ha preguntado Patricia especialmente, que es la más protectora de todos, y que al principio no quería que yo saliera a contar estas cosas públicamente. Le dije lo mismo que le digo a ustedes ahora. La cuento porque el silencio protegió a Rodrigo durante 30 años, y no me protegió a mí ni un solo día. La cuento porque hay mujeres escuchándome ahora mismo que están contando los días de la semana con terror en el estómago, y quiero que sepan que hay salida aunque no se vea. La cuento porque mis nietos, hombres y mujeres, necesitan escuchar estas historias para entender qué está mal
¿Y qué está bien en la manera en que los seres humanos se tratan entre sí? La cuento porque mi mamá no pudo contarla, y el padre Bernardo no preguntó, y los vecinos mandaron arepas por encima del muro en vez de palabras, y alguien tiene que hablar. Hoy soy yo la que habla. Hay una cosa que aprendí en estos 74 años que vale más que cualquier otra cosa que haya aprendido, y es esta. La fuerza no es no tener miedo. La fuerza es tener miedo y caminar de todas formas. Yo tuve miedo todos los días durante 15 años adentro de esa casa. Tuve miedo el día que salí. Tuve miedo cuando Rodrigo apareció en la esquina de la calle. Tuve miedo cuando no alcanzaba la plata. Y tuve miedo cuando empecé a confiar en Guillermo. Y tuve miedo la primera vez que me paré a hablar con un grupo de mujeres sobre lo que me había pasado. Caminé de todas formas, cada vez. A ustedes que me están escuchando y que están en ese lugar donde yo estuve, quiero decirles algo directo y claro. Lo que les está pasando no es culpa de ustedes. No importa lo que les hayan dicho. No importa cuántas veces les hayan explicado que ellas lo provocaron, que ellas exageraron, que si fueran mejores esposas, esto no pasaría. Es mentira. Es la mentira más vieja y más dañina del mundo. Y se la repiten a las mujeres desde hace siglos, para que se queden quietas y aguanten. No la crean. Hay salida. La salida puede ser difícil, y puede tomar tiempo, y puede requerir ayuda, y puede dar miedo. Pero existe, y vale la pena buscarla. Y a las que están del otro lado, a las que ya salieron, a las que están en el proceso de reconstruirse, les digo lo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí mucho antes. Sean pacientes con ustedes mismas. El proceso es largo y no es lineal. Hay días buenos y días en que parece que nada ha cambiado. Eso es normal. Eso no significa que estén fallando. Significa que están siendo humanas. Y a las que ya están del otro lado completamente, a las que reconstruyeron y sanaron y encontraron sus propias vidas, a las que tienen sus matas en el balcón y sus libros y sus domingos libres y sus hijos que crecieron y sus nietos que hacen escándalo en el apartamento, les digo, disfrútenlo. Disfrútenlo sin culpa. Se lo ganaron con cada día que caminaron con miedo. Y caminaron de todas formas. Me llamo Marta Cecilia. Tengo 74 años, 4 hijos, 5 nietos. Nací en Bogotá, Colombia, en un barrio donde las casas olían a eucalipto y a chocolate caliente. Me casé a los 18 años con el vestido que mi mamá cosió de noche con una delicadeza de quien cose un pedazo de cielo. Viví 15 años contando los días de la semana. Salí una mañana de agosto con 2 maletas y 4 hijos, y no me volví a mirar. Bueno, me volví una vez, y después seguí caminando. Y aquí estoy, viva, entera, con mis matas y mis libros y mis nietos y mi historia, que finalmente, después de todos estos años, le pertenece solo a mí. Cuéntenme en los comentarios, ¿conocen a alguien que haya caminado con ese miedo? ¿Qué le dirían hoy? Tiempo A. El amor puede transformar a una persona. Tiempo B. Hay amores de los que hay que alejarse para salvarse. Yo sé en qué tiempo estoy. Ustedes me cuentan. Un beso enorme de la abuela Marta. Que Dios las cuide, que las fuerzas nunca les falten, y que siempre, siempre, recuerden que su historia es suya, y que tienen el derecho de contarla o de guardarla, pero nunca el deber de aguantar lo que no deben aguantar. Hasta la próxima historia.